Hola, mi nombre es Juliana Méndez, estudiante del programa de psicología y hoy nos acompaña un invitado muy especial que nos va a hablar sobre el aprendizaje. Pues un gusto, mi nombre es Juan Pablo Espinosa y soy docente del área de matemática aquí atrás en el colegio, la sede Jorge Eliezer Gaitán, en el centro poblado de Medellín del Arial. Bueno, Juan, cuéntanos cómo el aprendizaje se ha integrado en su proyecto de vida. Pues yo pienso que el aprendizaje se ha integrado en mi proyecto de vida pues a través de los distintos escenarios en los que he estado. El primer escenario pues la familia, luego la universidad y en este momento pues la institución educativa. Juan, cuéntanos cómo tú aprendes mejor. Pues yo a lo largo de estos escenarios en los que he estado he identificado diversas formas para aprender mejor, ¿no? Una de esas formas es siempre como ubicar el escritorio en un lugar iluminado y eso me ha servido sobre todo cuando he tenido que profundizar en textos y preparar diversas actividades. La segunda forma pues es siempre investigando otras fuentes, no solamente quedándome con de pronto lo que dice un documento, lo que dice los medios de comunicación, sino también tratando de profundizar mucho más. Y lo otro, pues, otra forma que yo evidencio, pues, es la experiencia que tienen mis estudiantes. A través de ella, el aprendizaje se ha ido enriqueciendo. Juan, cuéntanos también qué estrategias utilizas para aprender mejor y cómo compartes esos conocimientos con los demás. Vale, pues yo creo que he descubierto como varias estrategias. La primera es como descubrir ambientes que de algún modo me proyecten en la concentración para pues, realizar el estudio que realizo. Luego, otra estrategia también importante que yo descubro pues es todo lo que ofrecen, digamos que el internet y todo este tipo de fuentes que de alguna forma nos permiten profundizar y enriquecer en el conocimiento. Y la forma de compartirlo, yo siempre he tratado de utilizar la pedagogía del juego y a partir de ella pues realizo todas las actividades en la institución. Muchísimas gracias, Juan. Vale. Bueno, en esta oportunidad tenemos una nueva invitada que nos acompaña para compartir acerca también del aprendizaje. Ay, mucho gusto, Juliana, la hermana Nair, y soy religiosa, también soy psicóloga. Bueno, hermana, queremos que nos comparta también cómo el aprendizaje se ha integrado en su proyecto de vida, pues también desde esa profesión como psicóloga. Perfecto, todo lo que en la vida se hace es un aprendizaje. Nosotros, desde que nacemos, tenemos que aprender a llorar para que nos den comida, aprender a caernos para caminar, y la vida se compone de un error y ensayo. En mi vida, primero personal, el aprendizaje se aplica en todo lo que hago, ¿verdad? Muy especialmente, si hablamos de mi vida profesional ya como psicóloga, lo que he aprendido en la parte teórica se aplica en mi vida personal. Siempre en la universidad nos decían, antes de aplicar un test a un paciente, te lo aplicas a tu propia vida. O sea, antes de aplicar la psicología en otras personas, te la tienes que aplicar. No es posible que un psicólogo le esté dando a una persona un mensaje de que te tienes que superar, que tienes que cambiar, cuando el psicólogo tiene esas carencias. Entonces yo primero tiendo a aplicar en mi propia vida lo que es el autodesarrollo, la autoestima, la valoración como persona para poder entonces indicarles a otros que deben hacerlo. Siento que es muy práctico y trato de que sea no solo teórico, sino en la vida cotidiana, y es el paso a paso, ¿sí? Y sale de lo pequeño a lo grande. Bueno, hermana, también compártanos un poquito cómo usted aprende mejor. Mira, yo tengo un estilo muy peculiar de aprender. Pues también depende lo que voy a aprender, ¿verdad? Sí, hay cosas que son como un poco complicadas y mi aprendizaje es, primero entiendo la teoría, porque si no entiendo la teoría, la práctica se me dificulta demasiado. Estudio la teoría y de acuerdo a esa teoría yo tengo que practicar. O sea,
me explicas tal cosa, muy bien, entendí cómo es el aspecto que me estás explicando, luego yo tengo que practicar y así aprendo muy fácil. También utilizo diferentes sentidos. Para yo aprender las cosas, utilizo tanto el oído como la vista. Y si es el tacto, mucho mejor. O sea, cuando utilizo más de un sentido, siento que mi aprendizaje es mucho mejor. Bueno, hermana, también creo que va muy relacionado con lo que su merced ya nos compartía, y es qué estrategias utiliza para aprender y también cómo comparte esos conocimientos con los demás. Perfecto. Bueno, voy a empezar con la última pregunta. Los conocimientos con los demás, ¿cómo los comparto? Siempre. Siempre lo comparto. Primero, en la parte de evangelización, compartir lo que soy, lo que tengo, lo que hago. Con las personas, con los jóvenes, mi trabajo ha sido mayormente con la juventud. Comparto primero la parte, digamos así, de experiencia. O sea, es una persona de experiencia, ya tengo unos añitos, ¿verdad? Entonces, la parte experiencial a mí me ha servido. Cuando le doy un consejo a alguien, no solamente la parte profesional, porque la teoría te puede decir mucho, pero si no ha habido una vivencia, esa teoría fracasa. Entonces, para mí, y me ha ayudado, es la parte vivencial, y comparto y así enseño. La otra pregunta era... Las estrategias que Sí. utiliza para aprender. Exactamente. Estrategia que utilizo. Número 1, la parte práctica. Yo soy muy práctica. No me gustan teoría. Hay personas que son muy teóricos y empiezan a hablarte que tal cosa, pero cuando a la hora de practicar lo que ellos hablan se queman, se pierden. Entonces yo soy más práctica. Una forma de mi aprendizaje práctico. Segundo, me gustan como los hechos, las cosas que son como vida y que las otras personas pueden aprender de eso. O sea, ¿cómo se llama? Como hechos de vida, como vivencias. Entonces, con la vivencia, con los otros, en la vida diaria, lo que esta persona ha aprendido, cómo se ha levantado. Yo escucho mucho. Una estrategia a mí es escuchar cómo la otra persona ha salido de una situación, de un error, de algo donde estaba metido, qué le sirvió. Entonces, sí, me gusta mucho esa parte vivencial y práctica. Bueno, hermana, muchas gracias por brindarnos este espacio y compartirnos también un poquito acerca de su aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad tenemos otro invitado que también nos va a compartir un poquito acerca del aprendizaje. Hoy nos acompaña Diego Ballesteros, mucho gusto. Diego. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, Diego, cuéntanos cómo el aprendizaje se ha integrado en su proyecto de vida. Bueno, uno de los pensamientos que yo tengo en mi vida es que uno de los, por así decirlo, de los paréntesis con los que uno debe formarse es, digamos, en el ámbito de la experiencia. Entonces, el pensamiento que yo tengo es que el aprendizaje es constante, ¿cierto? Entonces, en mi proyecto de vida yo lo implemento mediante la experiencia. Entonces, digamos que esa es la parte con la que se complementan mi vida o mi proyecto de vida, que son mis metas, mis proyecciones, todo lo que yo tengo proyectado a corto o largo plazo, depende mucho del cambio constante y la adaptación que yo tengo en ello, ¿ya? Entonces, digamos que esa es parte fundamental. El aprendizaje es parte del crecimiento y del cambio constante. Bueno, Diego, cuéntanos también cómo tú aprendes mejor. Bueno, el aprendizaje es relativo porque depende en qué ámbito lo manejemos, ya sea en el ámbito educativo o de aprendizaje educativo, que es como las diferentes metodologías que cada quien tenga para la retención de información o, como su nombre lo dice, para el aprendizaje. Puede que hayan personas que utilicen, digamos, estrategias como mapas mentales, hay gente que se guíe más, digamos, en el método repetitivo, que es la misma información como varias veces para poder retenerla, pero lo mío es más que todo, como ya lo dije anteriormente, en el aprendizaje constante, en la experiencia, lo mío es en la práctica. Entonces, yo aprendo con la constante práctica y pues con el crecimiento empírico, por así decirlo. Bueno, en línea con eso, Diego, compártanos también cuáles son esas estrategias que utilizas y cómo compartes esos conocimientos con los demás. Bueno, las estrategias podemos decir que yo soy del método de prueba y error. Digamos, hago, si me queda bien, sigo por el mismo camino o mejoro.
Si me queda mal, aprendo de ese error para no volver a cometerlo y lo aplico a las demás personas, digamos desde la parte de la experiencia, digamos que yo vendría siendo como el modelo a seguir desde, no sé cómo explicarlo, de una apariencia, de una perspectiva que sea como que yo soy ese ejemplo de lo que no se debe hacer. Entonces, si ya cometí ese error, trato de que los demás no lo cometan para que también aprendan mediante el ejemplo. Ok, Diego, muchísimas No, gracias. con mucho gusto.